La despidieron porque el bus se atrasó 10 minutos. No pidieron explicaciones. No quisieron escuchar. Cuando el millonario supo lo que había pasado, tomó el teléfono. Pero lo que hizo con esa llamada no fue lo que nadie imaginaba. El camión avanzaba despacio por la avenida, atrapado en ese tráfico espeso de media mañana que en la Ciudad de México nunca termina de aflojar, y Fernanda iba sentada junto a la ventana con la caja de cartón apoyada en el regazo, las manos abiertas sobre la tapa como quien sostiene algo que todavía tiene tibieza. Adentro no había gran cosa, una plantita de sábila que había llevado la primera semana para que el escritorio no se viera tan frío, una taza, 2 libretas, un cargador, el suéter que dejaba en el respaldo de la silla por si el aire acondicionado apretaba. Y sin embargo la caja pesaba de una manera que no tenía que ver con los objetos, sino con lo que significaba llevarlos de vuelta a casa a las 11 de la mañana de un martes. No lloraba. Eso era lo primero que se decía a sí misma, casi como una orden. No vas a llorar aquí, no le vas a dar ese gusto a nadie, no delante de gente que ni te conoce. Había aguantado sin quebrarse en la recepción, con Ricardo señalándola con el dedo delante de medio piso. Había aguantado el trayecto por el vestíbulo de mármol, con las miradas pegándose a su espalda. Había firmado el papel que le pusieron enfrente con la mano firme, aunque por dentro algo se le hubiera aflojado. No iba a deshacerse ahora en un camión repleto solo porque nadie la estaba viendo. Al contrario, precisamente porque nadie la veía tenía que aguantar más, porque si empezaba aquí, ya no sabría dónde parar. Lo que le daba vueltas en la cabeza no era la injusticia, esa la tenía clarísima, sino su madre, doña Amparo. ¿Cómo se lo iba a contar? No porque fuera a regañarla, que no lo haría, sino por lo contrario, porque su madre iba a mirarla con esos ojos que ya habían visto demasiado, iba a apretar los labios un segundo y a decir, ¡ay, mija! Y en ese, ¡ay, mija!, iba a caber todo el cansancio de una mujer que llevaba 30 años levantándose antes que el sol para que a su hija no le faltara. Eso Fernanda no lo soportaba. Podía con Ricardo, podía con las miradas, podía con la caja en el regazo, pero la ternura de su madre la desarmaba de una forma que ninguna humillación conseguía. Ensayó frases mientras el camión frenaba y arrancaba. «Ma, no te preocupes, ya voy a conseguir otra cosa». «No», sonaba a que estaba pidiendo permiso para haber fracasado. «Ma, fíjate que pasó algo en el trabajo». Peor. Quería el tono exacto, el de quien informa un hecho sin cargarlo de drama, porque así la habían criado y así se iba a mantener. La espalda recta, la voz sin temblor, los ojos secos. No le debía explicaciones a la vida por haber hecho todo bien y aún así haber salido perdiendo, porque eso era lo que más le raspaba por dentro, que ella había hecho todo bien. Se había levantado a las 5:20, como cada día desde que la contrataron. Había tomado el primero de sus 2 transportes, con el pelo todavía húmedo, porque prefería dormir 10 minutos más que secárselo. Había repasado en el trayecto los nombres que aún se le confundían, los procedimientos que apenas empezaba a memorizar, cuál gerente odiaba que lo pasaran directo y cuál se molestaba si lo hacían esperar. Llevaba apenas unas semanas, seguía en periodo de prueba y se había propuesto ser impecable justamente porque sabía lo que estaba en juego. No era una muchacha descuidada, era una mujer de 29 años que sabía que ese empleo era el primer escalón firme que pisaba en mucho tiempo y no lo iba a desperdiciar. Y sin embargo, el camión se había descompuesto. Así, sin más. A media avenida, el motor había hecho un ruido seco, definitivo, y el chofer había orillado como pudo y les había dicho a todos que se bajaran, que ese ya no caminaba. Ella se había bajado con el resto de la gente bajo un sol que empezaba a calentar, había mandado el mensaje de aviso con los dedos rápidos, había corrido hasta el paradero de adelante, había dejado pasar 2 camiones tan llenos que ni las puertas cerraban, y se había trepado al tercero apretujada entre cuerpos, con el corazón acelerado no por el esfuerzo, sino por la angustia de mirar la hora. 10 minutos. Llegó 10 minutos tarde. 10. Y esos 10 minutos habían bastado. Ese era el detalle que su cabeza no lograba acomodar. No por ingenuidad, nunca lo había sido, la vida no le había dado ese lujo, sino porque hasta la injusticia suele tener una lógica que uno puede seguir. Y esta la tenía demasiado clara, que a veces es lo mismo que no tenerla,
Lo entendió en el instante en que vio la cara de Ricardo. No la corrieron por los 10 minutos. Los 10 minutos fueron la cáscara. La corrieron porque era nueva, porque no tenía antigüedad, porque no tenía a nadie adentro que dijera: «Espérate, esta muchacha es buena, dale chance». Ricardo andaba presionado por algo, se le notaba en el modo de caminar desde temprano, y necesitaba mostrarle a alguien más arriba que él sí ponía orden, que él sí era firme, y para eso hacía falta un ejemplo, y el ejemplo tenía que ser barato. No lo haces con quien lleva años ahí, con relaciones, con gente que lo defienda. Ese te sale caro, ese te devuelve el golpe. El ejemplo se hace con la última en llegar, con la que todavía no tiene nombre en el edificio, con la que es más fácil borrar que sostener. Fernanda lo sabía, lo había visto con esa claridad fría que a veces la asustaba de sí misma, la capacidad de entender exactamente cómo la estaban usando, incluso mientras la usaban, sin que ese entendimiento le sirviera de nada para evitarlo. Veía el mecanismo completo y aún así estaba adentro de él. Lo que no había hecho, y de eso sí se sentía dueña, era rebajarse. No suplicó, no lloró delante de él, no armó el escándalo que quizás Ricardo hasta esperaba, ese que le habría permitido decir después, además histérica. Cuando él terminó de señalarla y de decir lo que dijo, con la voz alzada para que se oyera bien en todo el vestíbulo, ella se quedó un segundo callada, lo miró a los ojos, no con odio, con algo peor para él, con una calma que lo desconcertó, y dijo apenas: «Entiendo», y fue por sus cosas. Esa palabra la había dicho con toda la dignidad que su madre le había enseñado a cargar, como quien carga un apellido, porque doña Amparo la había criado con una regla por encima de las demás, repetida tantas veces en la cocina de la casa, que Fernanda la traía tatuada en algún lugar del pecho. «Tú a nadie le debes un favor, mija. El día que le debas un favor a alguien, ese alguien es tu dueño». No le iba a rogar a Ricardo, no le iba a dar el gusto de verla pequeña. Si le iban a quitar el empleo por 10 minutos que no fueron su culpa, se lo iban a quitar de pie. El camión frenó de golpe. Alguien se recargó contra ella. Murmuró una disculpa, y Fernanda ajustó la caja en el regazo y volvió a mirar por la ventana. Pensó en el dinero porque tenía que pensarlo, porque la dignidad no paga el pasaje. Sacó cuentas de lo que le quedaba, de la quincena que ya no iba a llegar completa, de las deudas viejas que seguían ahí, pacientes, esperando. Ese empleo apenas empezaba a ordenarle la vida. Con las primeras entradas de sueldo, había empezado a respirar distinto, a imaginar que en unos meses tal vez podría acortar el trayecto, mudarse más cerca, dejar de perder 4 horas diarias entre 2 transportes. Un coche ni siquiera lo soñaba todavía. Eso era un plan para un futuro que aún no tenía fecha. No tenía carro porque la vida aún no se lo había permitido, no por descuido, y ahora ese futuro se alejaba otra vez. Se corría de lugar como el paradero cuando uno llega corriendo y el camión ya cerró las puertas. Le dolía menos el orgullo que la cuenta. El orgullo lo tenía intacto. Era el dinero lo que se le venía encima. Repasó, casi sin querer, los últimos días en ese trabajo, buscando algo que hubiera hecho mal y sin encontrarlo. Se había aprendido de memoria la lista de proveedores que entraban sin cita. Había cubierto a una compañera que salió temprano sin que nadie se lo pidiera. Había sonreído a las mismas personas que hoy la vieron salir con la caja sin mover un dedo por ella. No guardaba rencor contra ellos. No valía la pena. Entendía que el miedo a perder lo propio vuelve callada a la gente y que nadie iba a arriesgar su lugar por una recién llegada a la que apenas conocían de nombre. Así funcionaba. Y ella no iba a fingir sorpresa. Miró a la gente del camión, los rostros cansados a media mañana, cada quien metido en su propio cálculo, y sintió una cosa rara, ni compañía ni consuelo, apenas la constancia de que era una entre millones que dependían de que una máquina no fallara para poder comer. Millones de personas subían cada mañana a lo que hubiera, aguantaban lo que cayera, y bastaba un motor descompuesto para que a cualquiera se le cayera encima lo poco que había construido. No era especial su desgracia. Eso, curiosamente, la calmó un poco. No estaba siendo castigada por algo que hubiera hecho mal. Simplemente le había tocado estar del lado frágil de una decisión que alguien tomó desde un lugar cómodo. Y saberlo con esa nitidez le devolvió algo parecido a la firmeza. No iba a llegar a su casa hecha pedazos. Iba a llegar
iba a dejar la caja sobre la mesa, iba a servirse un vaso de agua y le iba a contar a su madre lo que pasó con la voz de quien reporta el clima. Después, en la noche, cuando doña Amparo ya estuviera dormida, tal vez se permitiría un rato a solas con lo que sentía, pero delante de su madre, no. Delante de su madre, la espalda recta. Todavía faltaba mucho para Ecatepec, todavía faltaba encontrar la frase exacta. El camión volvió a moverse, entró a una calle más ancha, tomó algo de velocidad y Fernanda dejó que el aire de la ventana le pegara en la cara y le secara lo que de todos modos no había dejado salir. No sabía, no tenía cómo saberlo, ocupada como estaba en el trayecto largo hacia su casa y en la aritmética de su quincena rota, que a unos kilómetros de distancia, en un piso alto de ese mismo edificio que acababa de escupirla, un hombre mayor de saco gastado y modales de otra época, un tal don Genaro que llevaba media vida trabajando ahí y que había presenciado toda la escena desde una esquina del vestíbulo, con el estómago revuelto, estaba entrando en ese momento a una oficina distinta, la del único hombre en todo el edificio con poder suficiente para deshacer lo hecho, y estaba a punto de decir, con la voz temblándole un poco por la indignación que no había sabido callar: «Señor Emiliano, acaba de pasar aquí abajo algo que usted debería saber». Emiliano estaba de pie frente al ventanal de su oficina, en uno de los pisos altos, con el teléfono pegado a la oreja y la vista perdida en la ciudad que se extendía abajo como un tablero gris, cuando don Genaro tocó y entró sin esperar del todo la respuesta, cosa que solo él se permitía. Emiliano le hizo una seña con la mano para que aguardara. Terminó la llamada con 2 frases secas sobre un asunto que ya ni recordaría en la tarde, y se volvió hacia el viejo con esa cortesía distante que reservaba para casi todo el mundo. Don Genaro llevaba más de 20 años en el edificio, desde antes de que Emiliano comprara los pisos que ahora ocupaba su grupo, y era de las poquísimas personas a las que Emiliano trataba sin el filtro del cálculo. Con don Genaro no tenía que preguntarse qué querían de él, porque el viejo nunca había querido nada más que hacer bien su trabajo y jubilarse en paz. Por eso, cuando lo vio entrar con el rostro descompuesto y las manos apretadas, supo de inmediato que algo lo había sacudido de verdad. «Cuénteme, don Genaro, siéntese». Pero el viejo no se sentó. Se quedó de pie buscando las palabras, y luego las soltó de corrido como quien vacía un peso. Que ahí abajo, en la recepción, el gerente Ricardo acababa de correr a la muchacha nueva, delante de todos, por 10 minutos de retraso, que la muchacha había avisado que su camión se descompuso, que había llegado corriendo, que no había hecho nada malo, que él, don Genaro, lo había visto todo desde la esquina del vestíbulo y que se había quedado con la sangre revuelta, porque aquello no había sido disciplina, había sido crueldad, ganas de humillar a alguien que no podía defenderse. Emiliano escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mandíbula un poco tensa. No era un hombre que se conmoviera fácil. Había aprendido a desconfiar de las historias que llegaban a su oficina, porque casi todas venían torcidas por el interés de quien las contaba. La gente le llevaba versiones, no hechos. Todos querían algo: un ascenso, la caída de un rival, un favor disfrazado de denuncia. Pero don Genaro no. El viejo no ganaba nada con esto, no conocía a la muchacha de nada, no tenía cómo sacar provecho. Y esa ausencia de interés fue para Emiliano más convincente que cualquier prueba. Si don Genaro se había tomado la molestia de subir hasta su piso para contarle esto, con lo respetuoso que era de las jerarquías, con lo poco que le gustaba meterse en lo que no le tocaba, era porque lo que había visto había sido lo bastante feo como para no dejarlo dormir. «¿Estás seguro de que avisó lo del camión?», preguntó Emiliano, no porque dudara, sino porque necesitaba el dato exacto. Don Genaro asintió. La había oído decirlo. Incluso mostró el mensaje que había mandado al llegar. Emiliano descruzó los brazos y caminó despacio hasta su escritorio. Conocía a Ricardo. No de trato cercano, pero lo conocía. Uno de esos mandos intermedios que confunden el miedo que provocan con el respeto, que no saben ganarse, que aprietan hacia abajo lo que reciben desde arriba. Y esa semana, Emiliano lo sabía, había venido presión desde arriba. Números, recortes, la orden difusa de ajustar. Ricardo había convertido esa orden en un cuerpo concreto,
al que echarle la culpa. Había agarrado a la persona más fácil y la había usado para demostrar una firmeza que nadie le había pedido en esos términos. Lo que le molestó a Emiliano no fue solo la injusticia en abstracto, fue algo más personal, más incómodo de admitir. Él había construido su grupo con la idea, quizás ingenua, de que un lugar podía ser exigente sin ser cruel, que se podía pedir resultados sin pisotear a la gente, y cada vez que alguien usaba una parcela de su poder para humillar a otro, sentía que le ensuciaban algo suyo. No era bondad pura, había también orgullo en eso, el orgullo del dueño que no quiere que su casa huela mal, pero el efecto era el mismo. ¿Cómo se llama la muchacha?, preguntó. Don Genaro no estaba seguro del apellido. El nombre sí lo tenía. Lo había alcanzado a leer en el gafete las veces que pasó frente a la recepción. Fernanda. Emiliano se quedó un momento callado, dando golpecitos con el índice sobre la superficie del escritorio, calculando. La solución obvia era simple y estaba a un botón de distancia. Llamar a recursos humanos, ordenar que revirtieran el despido, que la reincorporaran, tal vez con una disculpa formal, y santo remedio. Poder tenía de sobra para eso. Con una llamada podía deshacer en 30 segundos lo que Ricardo había tardado 2 minutos en romper, y sin embargo, algo lo hizo detenerse antes de levantar el teléfono, una intuición incómoda que venía de su propia biografía, porque Emiliano sabía, mejor que nadie, lo que era recibir de golpe algo que uno no había pedido de manos de alguien con más poder. Lo sabía desde el otro lado, desde el lado del que da, y sabía el veneno que a veces viene envuelto en el regalo. Toda su vida se había preguntado si la gente lo quería a él o a lo que representaba, si las sonrisas eran para el hombre o para la cuenta, si esa mujer que se reía de sus chistes se habría reído igual de un tipo sin nada. Había aprendido a leer el interés a distancia, como quien huele la lluvia antes de que caiga, y esa habilidad lo había vuelto rico en desconfianza y pobre en cercanía. No tenía casi a nadie de quien pudiera decir con certeza que estaba ahí por él. Las relaciones se le habían ido volviendo transacciones sin que él lo decidiera, y a esas alturas ya no sabía si era la gente la que se acercaba interesada o él mismo el que, de tanto sospechar, empujaba lejos a quien pudiera haberse quedado sin motivo. Vivía bien, viajaba, no le faltaba nada de lo que se compra, y sin embargo llegaba a su departamento cada noche a un silencio que ninguna de sus posesiones sabía llenar. Y por eso entendía, aunque no conociera de nada a esa tal Fernanda, que arreglarle el problema con una llamada anónima y distante podía ser también una forma de humillación, más suave pero humillación al fin, la de convertirla en un caso, en un favor concedido desde arriba, en alguien que le debería algo a un desconocido poderoso por el resto de su empleo. Devolverle el trabajo de esa manera era devolvérselo marcado. Cada vez que entrara a la recepción, todos sabrían que estaba ahí porque el dueño lo había ordenado, no porque valiera. Le estaría dando el pan y quitándole el suelo al mismo tiempo. Se sorprendió a sí mismo pensando tanto en alguien a quien no había visto nunca. Normalmente estos asuntos los delegaba. Para eso tenía gente. Pero había algo en el relato de don Genaro. La caja, los 10 minutos, el camión descompuesto, la muchacha saliendo con la espalda recta sin armar escándalo, que se le había clavado de un modo que no lograba explicarse del todo. Quizás fue el detalle de que no hubiera suplicado. Don Genaro lo había mencionado casi de pasada, con admiración. Y lo peor, señor, es que ella ni rogó. Nomás dijo entiendo y se fue por sus cosas, dignísima, como si la que perdía fuera la empresa y no ella. Esa frase se le quedó dando vueltas a Emiliano, como si la que perdía fuera la empresa y no ella. En un mundo donde casi todos, en el lugar de ella, habrían llorado, gritado, amenazado con demandar o suplicado por una segunda oportunidad, esa mujer había elegido irse entera. Y esa clase de dignidad no se compra ni se finge, o la traes de casa o no la traes. A Emiliano, que se pasaba la vida rodeado de gente dispuesta a doblarse por mucho menos, esa espalda recta de una desconocida le resultó, sin que supiera bien por qué, casi hermosa. Don Genaro, dijo por fin, le agradezco que haya subido. Hizo bien, yo me encargo. El viejo asintió aliviado de haber soltado el peso en las manos correctas y se fue con la conciencia más ligera. Emiliano se quedó solo frente al ventanal. Podía llamar a Ricardo y ponerlo en su lugar, cosa que pensaba hacer de todos modos, aunque no de inmediato. Podía llamar a recursos humanos, pero mientras miraba la ciudad,
esa ciudad enorme en la que en ese preciso momento una mujer volvía a su casa en camión con una caja en el regazo. Entendió que la manera fácil no era la correcta, no quería resolverlo por encima de ella, como se resuelve un trámite. Quería, y la palabra lo incomodó apenas la pensó, entenderlo bien antes de mover una sola pieza, saber quién era, ofrecerle algo que ella pudiera aceptar sin sentirse comprada, sin deberle un favor a nadie, aunque todavía no supiera que esa última frase, la del favor, era precisamente la que gobernaba la vida de Fernanda. Aún no lo sabía, pero al buscar la forma de no ofenderla estaba, sin proponérselo, respetando por adelantado la única regla que ella no negociaba. Pensó mientras esperaba a que le trajeran el expediente en el propio Ricardo y en lo mucho que se parecía a otros hombres que había conocido en el camino hacia arriba. Ricardo no era un monstruo, era algo más común y más triste. Un hombre asustado. Le tenía miedo a sus propios jefes, miedo a no dar los números, miedo a que un día lo miraran a él como esa mañana había mirado a Fernanda, y ese miedo lo descargaba hacia abajo porque hacia arriba no se atrevía. Los que humillan casi siempre son los que fueron o temen ser humillados. Emiliano lo había visto tantas veces que ya no le sorprendía, aunque nunca dejara de repugnarle. La diferencia estaba en lo que cada quien hacía con ese miedo. Fernanda, con mucho menos poder, había elegido irse con dignidad. Ricardo, con más, había elegido pisotear. Y esa comparación tan simple terminó de decidir a Emiliano. No le interesaba castigar a Ricardo por rencor. Le interesaba dejar claro, en su casa, que el miedo no daba licencia para la crueldad. Tomó el teléfono. Sí, pero no marcó a recursos humanos. Marcó a su asistente y pidió con calma 2 cosas. Primero, que le consiguieran el expediente completo de la recepcionista despedida esa mañana, nombre completo, referencias, todo lo que hubiera. Y segundo, que le agendaran para ese mismo día un momento con Ricardo, sin aviso previo, porque quería verle la cara cuando le preguntara por qué le había parecido buena idea humillar a una empleada por un retraso de 10 minutos causado por un camión averiado. Colgó y se quedó un rato más de pie, con una sensación extraña instalada en el pecho, una mezcla de indignación por lo ajeno y de curiosidad por una mujer cuyo rostro ni siquiera conocía. No era propio de él. Se dijo que era solo el asunto de siempre, el orgullo del dueño que no quiere manchas en su casa, y casi se lo creyó. Afuera, la tarde empezaba a inclinar la luz sobre los edificios, y en algún punto de esa misma ciudad, Fernanda bajaba por fin del segundo camión, con la caja bajo el brazo, ensayando todavía la frase para su madre, sin la menor idea de que un hombre que no había visto nunca acababa de decidir que su historia no iba a terminar con ella saliendo por esa puerta. La casa de doña Amparo estaba al final de una calle empinada de Ecatepec, de esas que en época de lluvias se vuelven un río y en época de secas levantan polvo, y cuando Fernanda empujó la reja, alcanzó a oler el guisado antes de ver a su madre, porque su madre cocinaba siempre a esa hora aunque nadie tuviera hambre, como si mantener la olla al fuego fuera su manera de sostener el mundo. Doña Amparo salió a la puerta secándose las manos en el delantal, la vio con la caja bajo el brazo a media mañana de un martes y no preguntó nada. Solo se hizo a un lado para dejarla pasar. Esa fue la primera generosidad del día, no preguntar. Fernanda entró, dejó la caja sobre la mesa de la cocina, sacó la plantita de sábila y la puso en la ventana como si acomodarla ahí fuera lo más urgente del universo, y recién entonces, de espaldas a su madre, con la voz que había ensayado todo el camino, dijo lo que tenía que decir, que la habían corrido, que fue por 10 minutos, que el camión se descompuso, que no había hecho nada mal. Lo dijo como quien reporta el clima, tal como se había prometido, y aguantó bien hasta que su madre, en lugar de la mija que ella tanto temía, se acercó por detrás, le puso una mano en el hombro y dijo apenas con una calma de piedra vieja: «Ya comerás algo y mañana vemos». Fue esa frase, y no la humillación de la mañana, la que estuvo a punto de quebrarla. Pero no se quebró, se dio la vuelta, abrazó a su madre un segundo más largo de lo habitual y fue a lavarse la cara. Comieron en silencio, un silencio que no era incómodo sino cargado de entendimiento, porque entre esas dos mujeres las cosas importantes muchas veces se decían callando. En algún momento doña Amparo dejó la cuchara, miró a su hija a los ojos
y le dijo una sola cosa antes de volver a su plato: que no confundiera perder un trabajo con perder su valor, que el trabajo se lo habían quitado unos señores con miedo, pero que lo que ella era no se lo podían quitar porque no se los había dado. Fernanda asintió, porque esa idea la conocía de memoria. La había mamado desde niña, y sin embargo cada vez que su madre la decía en voz alta, le devolvía algo del piso que la mañana le había movido. Doña Amparo había criado sola a Fernanda desde que el padre se fue, cuando la niña era apenas eso, una niña, y de esa dureza había sacado a pulso una filosofía entera que le había ido pasando a la hija a lo largo de los años, no en discursos, sino en gestos. No llores por lo que no puedes cambiar, no le debas a nadie, trabaja aunque duela, y guarda siempre algo, aunque sea poquito, para el día que las cosas se pongan feas. Ese día se habían puesto feas, y sin embargo, mientras masticaba despacio, Fernanda sentía que la casa la sostenía, que su madre la sostenía y que iba a levantarse de esa como se había levantado de otras. Ya había estado sin trabajo antes, ya había tocado puertas, mandado hojas, aguantado entrevistas donde la miraban de arriba abajo. Sabía hacerlo, no le gustaba, pero sabía. Lo que le pesaba esta vez era distinto. Era la sensación de que había estado tan cerca de empezar a estabilizarse, de que ese empleo era justamente la orilla firme después de mucho nadar, y que se la habían quitado no por incapaz, sino por desechable. Esa palabra le daba vueltas. Desechable. Como si su esfuerzo de esas semanas hubiera valido menos que la conveniencia de un gerente presionado. Lo que Fernanda no sabía mientras lavaba los platos con su madre secando a su lado, era que en ese mismo momento su nombre estaba escrito en una hoja sobre el escritorio de Emiliano, y que él la estaba leyendo por segunda vez. El expediente era escueto, como suelen serlo los de la gente que apenas empieza. Pocos empleos previos, todos modestos, todos con buenas referencias, ninguna mancha, ninguna llamada de atención, ni siquiera un retardo registrado antes del de esa mañana. Una trabajadora limpia, puntual, sin historia problemática. Lo que a otro le habría parecido un expediente sin relieve, a Emiliano le confirmó lo que ya sospechaba, que no había motivo real detrás del despido, solo la elección fría de un blanco fácil. Y entonces hizo algo que no acostumbraba. Pidió que le mostraran si existían las cámaras de la entrada de esa mañana, no para vigilar, sino porque quería ver con sus propios ojos lo que don Genaro le había contado. Y lo vio. Vio en la pantalla sin sonido la escena completa, a Ricardo gesticulando, señalando con el dedo, la boca moviéndose en lo que claramente eran reclamos alzados. Vio a la gente alrededor bajando la mirada, incómoda, sin intervenir, y la vio a ella, a Fernanda, de pie escuchando sin encogerse. Hubo un momento, Emiliano lo repitió 2 veces, en que ella levantó la barbilla apenas, dijo algo corto, y fue por sus cosas con una serenidad que en esas imágenes mudas resultaba casi imponente. No parecía una empleada despedida, parecía alguien que decidía irse. Emiliano detuvo el video en ese cuadro, en el rostro de ella, y se quedó mirándolo más tiempo del necesario. No era belleza lo que lo detuvo, o no solo eso, era la ausencia total de súplica en una situación hecha para arrancarla. Había visto a hombres poderosos derrumbarse por mucho menos. Había visto a gente con todo asegurado temblar ante la sombra de una pérdida, y aquí estaba una mujer que no tenía nada asegurado, a la que acababan de quitarle su sustento delante de todos, sosteniéndose de pie como si la dignidad fuera lo único que nadie podía embargarle. Cerró la laptop despacio. Esa misma tarde, tal como había pedido, Ricardo subió a su oficina sin saber para qué lo llamaban, y Emiliano lo recibió de pie, sin ofrecerle asiento, cosa que Ricardo notó de inmediato porque era exactamente el tipo de detalle con que él mismo marcaba territorio ante sus subordinados. Emiliano no gritó, nunca gritaba. Había aprendido que el poder de verdad no necesita levantar la voz, que quien grita es porque teme no ser obedecido. Le preguntó con una tranquilidad que puso a Ricardo más nervioso que cualquier reclamo, que le explicara qué había pasado en la recepción esa mañana. Ricardo empezó a armar su versión, la de la disciplina, la del ejemplo necesario, la de que si dejaba pasar un retardo pronto todos llegarían tarde,
y mientras hablaba se daba cuenta de que cada palabra sonaba más hueca frente a la mirada quieta de Emiliano. En algún punto, Emiliano lo dejó terminar y luego dijo sin subir el tono que él sabía que el camión de la muchacha se había descompuesto, que ella había avisado, que era su primer retardo, y que despedir a alguien delante de todo el vestíbulo por 10 minutos justificados no era disciplina, era espectáculo, y que en su empresa el que necesitaba humillar a otro para sentirse fuerte le sobraba justamente esa fuerza que creía tener. Ricardo intentó defenderse una vez más. Mencionó la presión de los números, las órdenes de ajustar, y ahí Emiliano hizo algo que lo desarmó por completo. Le dio la razón en la presión. Le dijo que sí, que la presión existía, que él mismo la había transmitido, pero que la prueba de un buen mando no era a quien sacrificaba cuando lo apretaban, sino a quien protegía, y que Ricardo, puesto a prueba, había elegido sacrificar a la persona con menos defensa. Eso le dijo. Le decía todo lo que necesitaba saber sobre él. Ricardo salió de esa oficina blanco, sin el despido encima todavía. Emiliano no era impulsivo. Esas decisiones las tomaba con frío, pero con la certeza de que su lugar se había vuelto de pronto muy delgado bajo sus pies, y Emiliano, otra vez solo, se quedó con el asunto que de verdad le importaba, el que no lograba resolver con una simple orden: ¿qué hacer con Fernanda? Devolverle el puesto por decreto seguía pareciéndole una manera de humillarla, más suave pero humillación al fin. Ofrecerle dinero como disculpa era peor. Era exactamente el gesto de un hombre acostumbrado a arreglarlo todo comprándolo, y algo le decía que con esa mujer ese camino no solo fracasaría, sino que la ofendería hasta lo más hondo. Necesitaba otra cosa, necesitaba conocerla, necesitaba, se dijo con cierta incomodidad, verla en persona, hablar con ella, entender qué clase de mujer se iba de un lugar con la barbilla en alto sin rogar, y ofrecerle algo que ella pudiera tomar por decisión propia y no por lástima ajena. Se descubrió otra vez pensando en una desconocida, con una intensidad que no le correspondía al problema. Se dijo que era el sentido de justicia, y a medias se lo creyó. Pero por dentro, en un lugar al que rara vez dejaba entrar a nadie, sabía que había algo más, que en esa mujer de la pantalla, en esa espalda recta, había reconocido algo que a él le faltaba y que el dinero nunca le había podido comprar, una entereza que no dependía de tener, sino de ser. Mientras tanto, en la casa de Ecatepec, la tarde caía y Fernanda ya había hecho lo primero que hacía siempre ante un golpe: ponerse a resolver. Había sacado su vieja hoja de vida, la había actualizado en la computadora prestada de una vecina, había hecho una lista mental de a dónde tocar puertas al día siguiente. No pensaba quedarse llorando. Su madre la miraba desde la cocina con una mezcla de orgullo y de pena, ese orgullo particular de las madres que ven a sus hijas fuertes y quisieran al mismo tiempo que no hubieran tenido que aprender a hacerlo. «Vas a estar bien», le dijo doña Amparo, no como consuelo sino como sentencia, y Fernanda le sonrió sin ganas, pero de verdad. Lo que ninguna de las dos imaginaba era que al día siguiente, cuando Fernanda ya estuviera preparándose para salir a repartir hojas por otros edificios, sonaría el teléfono con un número desconocido, y que del otro lado, una voz educada, que decía llamar de parte de la dirección del grupo empresarial, le pediría, sin dar demasiadas explicaciones, que si podía presentarse al día siguiente porque el señor Emiliano deseaba hablar con ella personalmente. Y Fernanda, que a nadie le debía un favor y que había aprendido a desconfiar de las cosas que llegan demasiado fáciles, se quedaría un momento con el teléfono en la mano, sin saber si aquello era una segunda oportunidad o una nueva forma, más elegante, de disponer de ella. Porque una cosa había aprendido en la vida: cuando alguien con mucho poder de pronto se fija en alguien sin ninguno, casi nunca es gratis, y ella prefería 1000 veces tocar puertas por su cuenta que entrar por una que le abrían por lástima. No iría corriendo, agradecida, a postrarse ante el gran señor que se dignaba a recibirla. Iría, si decidía ir, con la misma espalda recta con que había salido, y escucharía, y solo entonces decidiría si aquello valía o no valía la pena. Fernanda llegó al edificio a la hora exacta, ni un minuto antes ni uno después, porque llegar demasiado temprano le pareció ansioso y llegar tarde, después de lo que había pasado, una ironía que no estaba dispuesta a permitirse. Se había vestido con lo mejor que tenía,
sin que fuera lo más caro. Un conjunto sobrio que planchó ella misma esa mañana, y había cruzado de nuevo el vestíbulo de mármol por el que 2 días antes había salido con una caja bajo el brazo, sintiendo cómo algunos de los mismos rostros que la vieron irse ahora la veían volver sin entender bien qué hacía ahí. No bajó la mirada. Caminó derecho hasta la recepción, su antigua recepción, dio su nombre, dijo que la esperaban y esperó de pie, con las manos quietas, sin fingir una tranquilidad que no sentía del todo, pero también sin dejar que los nervios se le notaran. La subieron en un elevador silencioso hasta uno de los pisos altos. La hicieron pasar por un pasillo alfombrado donde el ruido de la ciudad ya no llegaba, y la dejaron frente a una puerta que una asistente abrió para ella, anunciándola con un gesto. Y ahí, de pie junto al ventanal por el que se veía media Ciudad de México, estaba Emiliano. Lo primero que Fernanda pensó, y le molestó pensarlo, fue que no era como se lo había imaginado. Se había armado en la cabeza la figura de un hombre mayor, distante, de esos que reciben sin levantar la vista de sus papeles. Emiliano era otra cosa, más joven de lo que suponía, alto, de traje impecable pero sin ostentación, y con una manera de mirar directa que no tenía nada de la soberbia que ella había ido preparada a enfrentar. Se acercó, le tendió la mano, le dijo su nombre como si ella pudiera no saberlo, y le ofreció asiento con una cortesía que a Fernanda le pareció, de entrada, sospechosa, porque en su experiencia, los hombres poderosos no eran corteses gratis. Se sentó con la espalda recta, las manos sobre el regazo y esperó. No iba a ser ella la que llenara el silencio. Si la habían llamado, que le dijeran para qué. Emiliano notó eso de inmediato, y le gustó. Estaba acostumbrado a que la gente, frente a él, hablara de más, se adelantara, tratara de agradar antes de saber siquiera qué se esperaba de ellos. Fernanda no. Fernanda esperaba, tranquila, con una atención que no era sumisa sino evaluadora, como si la que estuviera decidiendo algo fuera ella y no él. Le explicó, sin rodeos, por qué la había llamado, que se había enterado de lo ocurrido, que había revisado lo sucedido, y que consideraba que su despido había sido injusto. Y ahí, en lugar de agradecer efusivamente como él a medias esperaba, Fernanda hizo algo que lo tomó por sorpresa. Le preguntó con serenidad cómo se había enterado. No era una pregunta agresiva, era una pregunta lúcida, la de alguien que quería entender el mapa completo antes de dar un paso. Emiliano le contó lo de don Genaro, sin adornarlo. Fernanda asintió despacio y por primera vez algo en su rostro se ablandó, no hacia Emiliano sino hacia el viejo. Ni siquiera lo conozco bien, dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Que un desconocido se hubiera tomado la molestia de subir a defenderla, la conmovió más que toda la oficina alrededor. En un mundo donde casi nadie mueve un dedo por quien no le sirve para algo, un viejo de saco gastado había arriesgado su propia comodidad por una muchacha a la que ni trato tenía, y ese gesto, pequeño y enorme a la vez, le recordó a Fernanda que la decencia no vivía en los pisos altos ni en los sueldos grandes, sino en la gente, repartida sin lógica, apareciendo donde uno menos la espera. Guardó ese detalle como quien guarda una moneda de la suerte. Entonces, Emiliano fue al punto. Le dijo que quería ofrecerle regresar, pero que antes de decir nada más, quería ser claro en una cosa porque intuía que a ella le importaría, que no la llamaba por lástima, que había visto su expediente, limpio, y las imágenes de esa mañana, y que lo que le ofrecía no era una limosna sino la corrección de un error de su empresa, del que él como dueño se sentía responsable. Fernanda lo escuchó hasta el final, y cuando él terminó, se quedó un momento callada midiéndolo, buscando en su cara la trampa que su instinto le decía que debía existir, y luego habló, con una franqueza que a Emiliano lo desarmó tanto como su silencio anterior. Le dijo que agradecía la intención de verdad, pero que necesitaba entender una cosa. Si volvía como cualquier empleada o volvía como la muchacha que el dueño mandó reponer, porque esas eran dos cosas muy distintas. En la primera podía trabajar tranquila, en la segunda, cada persona en ese edificio la miraría como un favor con patas, como alguien que estaba ahí no por lo que valía, sino por haber tenido la suerte de que un poderoso se fijara en ella. Y eso, dijo, con la voz firme y sin dramatismo, ella no lo iba a aceptar,
porque prefería tocar puertas con hambre que trabajar con esa etiqueta encima. Emiliano se quedó callado, no por incomodidad, sino porque acababa de escuchar dicho en voz alta por una mujer a la que conocía hacía 10 minutos, exactamente lo que él había estado rumiando solo en esa oficina 2 días atrás, que devolverle el puesto por decreto la marcaría, que el favor podía ser una jaula tan real como el despido. Ella había llegado sola a la misma conclusión, pero desde el otro lado, desde el lado de quien iba a cargar la etiqueta, y esa coincidencia lo hizo mirarla distinto. Le dijo con honestidad que había pensado lo mismo, que precisamente por eso no había ordenado sin más su reincorporación, y que si ella lo permitía, prefería resolverlo de una manera en que nadie tuviera por qué saber que él había intervenido, que Ricardo, de cualquier modo, ya no iba a estar en posición de volver a hacerle daño a nadie, que ella podía reincorporarse por la vía normal, con recursos humanos corrigiendo el error como lo que fue, un error administrativo, sin que su nombre y el de él quedaran atados delante de nadie. Fernanda lo miró largamente. Buscaba la mentira. No la encontró. Y esa ausencia de mentira la desconcertó más que cualquier engaño, porque no encajaba con el molde que ella tenía para los hombres como él. Hubo entonces un silencio distinto, más largo, en el que ninguno de los dos apartó la mirada. Y en ese silencio pasó algo que ninguno estaba buscando. Emiliano, que llevaba años leyendo intenciones ajenas para protegerse, se encontró frente a una persona cuya intención no tenía que descifrar, porque ella la ponía sobre la mesa sin adornos. Y Fernanda, que llevaba la vida entera desconfiando de las manos que se extienden desde arriba, se encontró frente a un hombre que, en lugar de imponerle su ayuda, le había preguntado cómo ayudarla sin herirla. Ninguno lo nombró. Ninguno se permitió pensarlo con claridad, pero algo se movió apenas, como se mueve el aire antes de que cambie el clima. Fernanda desvió la vista primero hacia el ventanal, hacia la ciudad enorme allá abajo, y dijo que lo iba a pensar. No dijo que sí de inmediato, y eso otra vez le gustó a Emiliano, más que si hubiera aceptado agradecida. Le dijo que se tomara el tiempo que necesitara. Le dijo también algo que no tenía planeado decir, que si por cualquier razón decidía no volver a esa empresa, se lo hiciera saber, porque una persona que en el peor momento de un despido injusto era capaz de preocuparse por no deberle un favor a nadie, era exactamente la clase de persona que cualquier lugar sensato querría tener. Lo dijo sin coqueteo, con una sinceridad casi torpe, y por primera vez fue él quien se sintió expuesto. Fernanda se levantó, le tendió la mano, se la estrechó con firmeza, y antes de irse le pidió un favor, uno solo, el único que estaba dispuesta a pedir, que le agradeciera de su parte a don Genaro, y que si algún día se cruzaban en el vestíbulo, la dejaran saludarlo. Emiliano le prometió que sí. La vio salir con esa misma espalda recta con la que la había visto irse en las cámaras 2 días antes, solo que esta vez se iba por decisión propia y no expulsada, y esa diferencia, entendió, era todo. Se quedó de nuevo solo frente al ventanal, con una sensación que hacía mucho no tenía, y que le costó reconocer porque estaba fuera de uso. No había en él el alivio del deber cumplido, ni la satisfacción del poderoso que arregla una injusticia y se siente bueno por un rato. Había más bien unas ganas casi molestas de que esa mujer volviera a cruzar esa puerta, y no como empleada. Se dijo que era absurdo, que no la conocía, que venían de mundos que no se tocan, que ella misma le había dejado clarísimo que no aceptaba favores ni etiquetas ni nada que oliera a que la estaban comprando. Y precisamente por eso, porque era la primera persona en años que no quería nada de él, se le había vuelto imposible dejar de pensarla. Fernanda, mientras tanto, bajaba en el elevador silencioso, con el corazón latiéndole distinto, y se enojaba consigo misma por ello. Había ido preparada para defenderse de un hombre soberbio, y se había encontrado con otra cosa, y esa otra cosa la incomodaba mucho más que la soberbia, porque contra la soberbia sabía pelear, y contra esto, no. No se dejó engañar, sin embargo. Se recordó con la disciplina de siempre todo lo que lo separaba. Él era el dueño de pisos enteros y ella tomaba 2 camiones para llegar a trabajar. Él vivía en un mundo donde una llamada resolvía problemas que a ella le costaban meses. Y por más correcto que hubiera sido en esa oficina, seguía siendo un hombre de ese mundo, y ella,
Había visto suficiente vida como para saber que las historias entre gente tan desigual rara vez terminan sin que alguien salga lastimado, y que casi nunca es el que tiene más. Salió del edificio a la calle ruidosa, se paró un momento en la banqueta a respirar el aire de la tarde y pensó que iba a volver al trabajo. Sí, porque necesitaba el sueldo y porque él le había ofrecido una salida limpia que respetaba su dignidad. Pero se prometió una cosa a sí misma, ahí de pie entre el gentío, que no iba a ser tan tonta como para dejar que un par de ojos amables le hicieran olvidar de qué lado de la ciudad había nacido. Lo que no sabía, mientras se perdía entre la multitud rumbo al paradero, era que arriba en el piso alto, un hombre acostumbrado a que todo se comprara, acababa de encontrarse con lo único que no tenía precio, y que ya no iba a poder olvidarlo tan fácil como ella se lo estaba prometiendo. Fernanda volvió al trabajo por la vía normal, tal como habían quedado, y en efecto nadie supo que el dueño había movido un dedo por ella. Recursos Humanos la reintegró como quien corrige un dato mal capturado, con una disculpa seca y ningún aspaviento, y Ricardo para entonces ya había sido trasladado a otra área, con una degradación silenciosa que en el edificio se comentó en voz baja sin que nadie supiera del todo la razón. Así que Fernanda regresó a su recepción, a sus 2 camiones, a sus madrugadas de pelo húmedo, y por fuera todo volvió a ser como antes de aquel martes. Por dentro no, porque ahora sabía que en uno de esos pisos altos había un hombre que la había mirado de una manera que no lograba sacarse de encima, y porque cada vez que un elevador se abría en el vestíbulo, sentía con fastidio hacia sí misma un pequeño sobresalto que se negaba a nombrar. Se propuso ignorarlo. Se propuso hacer su trabajo impecable, cobrar su quincena, pagar sus deudas viejas de a poco y tratar a Emiliano, si acaso lo veía, con la misma cortesía distante que a cualquier otro directivo. Era lo sensato, era lo que su madre habría aprobado, y durante las primeras semanas casi lo logró. Emiliano, por su parte, libraba su propia batalla, y la libraba mal, porque no tenía práctica. Un hombre que resolvía casi todo con recursos, se encontró de pronto ante una situación en la que sus recursos no solo no servían, sino que estorbaban. No podía invitarla a cenar a un lugar caro, porque ella lo leería como un intento de deslumbrarla, y con razón. No podía hacerle regalos porque ella se los devolvería sin abrir. No podía siquiera facilitarle las cosas, acortarle el trayecto, conseguirle un puesto mejor, moverle un hilo, sin arriesgarse a que Fernanda viera en cada gesto la mano del poderoso disponiendo de su vida. Todo lo que sabía hacer para acercarse a alguien estaba en este caso prohibido. Y esa impotencia, curiosamente, le hizo bien, porque lo obligó a lo único que le quedaba, coincidir con ella como cualquier persona, sin ventaja. Empezó a bajar al vestíbulo más seguido de lo necesario. Se inventaba pretextos que no engañaban a nadie, y menos a sí mismo. Se detenía un momento en la recepción a preguntar cualquier cosa, y aprovechaba esos minutos robados para hablar con ella de nada, del tráfico, del clima, de un libro, tratándola no como a una empleada, sino como a una persona cuya opinión le importaba de verdad. Y Fernanda, que había esperado torpeza o soberbia, se encontró con algo más peligroso, un hombre que la escuchaba. Las conversaciones fueron creciendo de a poco, en esos intervalos breves que la rutina permitía, y en ellas los dos se fueron mostrando sin proponérselo. Fernanda descubrió que Emiliano no había nacido con todo, que había construido lo suyo desde bastante abajo y que ese origen le había dejado, más que orgullo, una desconfianza parecida a la de ella, solo que espejeada. Mientras Fernanda desconfiaba de los que tenían, Emiliano desconfiaba de que alguien pudiera quererlo sin querer lo que tenía. Una tarde, hablando de cualquier cosa, él lo dijo casi sin darse cuenta, con una amargura que no supo esconder, que a esas alturas de su vida ya no sabía distinguir quién se acercaba a él y quién se acercaba a su cuenta, que había aprendido a esperar siempre la factura detrás de cada sonrisa. Lo dijo y se arrepintió de haberlo dicho, porque sonó a queja de rico, a lamento de quien tiene demasiado, y frente a una mujer que tomaba 2 camiones para llegar a trabajar, le pareció casi indecente quejarse de su soledad. Pero Fernanda no se lo tomó a mal. Lo miró un momento y le dijo, sin suavizarlo, que la soledad no entiende de sueldos, que ella conocía gente pobre igual de sola, y que el problema de él no era tener dinero, sino no confiar en nadie,
y que eso, aunque doliera oírlo, no lo arreglaba ninguna cuenta bancaria. Nadie le hablaba a Emiliano así, nadie se atrevía, y esa franqueza, que en cualquier otro lo habría ofendido, en ella lo alivió como un agua fría en pleno calor. Hubo una tarde en particular que Emiliano guardaría después como el momento en que dejó de engañarse sobre lo que sentía. Fernanda le contó sin dramatismo cómo era su día completo, la hora a la que se levantaba, los 2 camiones, las casi 2 horas de ida y otras 2 de vuelta, la madrugada eterna para llegar puntual a un escritorio. No lo dijo como queja ni como reproche, lo dijo con naturalidad, como quien describe el clima de su tierra, y precisamente por eso a Emiliano se le clavó hondo. Él, que se quejaba de soledad rodeado de todo, tenía enfrente a una mujer que perdía 4 horas de su vida cada día en el transporte y que no se quejaba de nada, que hablaba de su cansancio sin autocompasión, casi con humor. Sintió unas ganas enormes, casi físicas, de arreglárselo, de resolverle el trayecto con una sola orden, y tuvo que morderse por dentro para no ofrecerlo, porque sabía que ese ofrecimiento sería el fin de todo, que ella lo leería como el rico comprándole comodidad a la pobre, y que tenía razón en leerlo así. Aprendió esa tarde la lección más difícil de su vida, que a veces querer a alguien es aguantarse las ganas de resolverle la vida y dejarla ser dueña de la suya. Pero la vida real no se detiene para que 2 personas se acerquen con calma, y las complicaciones llegaron, como llegan siempre, por los costados. La primera fue el rumor. En un edificio donde el dueño empieza de pronto a bajar al vestíbulo con demasiada frecuencia y a demorarse conversando con la recepcionista, las lenguas no tardan en moverse. Empezaron los comentarios de pasillo, las miradas de reojo, la insinuación repetida en voz baja de que Fernanda había vuelto al trabajo no por sus méritos, sino por algo más, de que seguramente algo había entre ella y el jefe, de que por eso la habían reintegrado tan rápido. Justo la etiqueta que ella había peleado por evitar en la oficina de Emiliano se le empezó a colgar ahora por otra vía, más sucia, más difícil de sacudir. Y a Fernanda le dolió, no por vanidad, sino porque tocaba lo único que ella cuidaba de verdad, su nombre, ganado a pulso, ahora ensuciado por murmuraciones que ni siquiera podía enfrentar de frente porque nadie las decía a la cara. Una compañera, con la falsa dulzura de quien clava un alfiler sonriendo, le preguntó un día si era cierto que el señor Emiliano y ella se conocían de antes, y Fernanda entendió, con el estómago apretado, que su regreso limpio se había vuelto, a los ojos de todos, cualquier cosa menos limpio. Esa noche, en el camión de vuelta, Fernanda pensó por primera vez en serio en renunciar, no por miedo, sino por dignidad, que era lo mismo que la había hecho quedarse. Se dijo que tal vez lo más honesto era irse a otro lado donde nadie la mirara torcido, donde su trabajo fuera solo su trabajo y no la sombra de un chisme. Pero se dijo también, con la terquedad heredada de su madre, que irse era darles la razón, era admitir una culpa que no tenía, era dejar que la volvieran a expulsar de un lugar donde no había hecho nada malo, solo que esta vez con palabras en lugar de un despido. Y esa idea le repugnó tanto como la primera. Cuando llegó a casa, se lo contó a doña Amparo, no todo, pero lo suficiente, y su madre, secándose las manos en el delantal, le dijo una de esas frases suyas que valían por un tratado entero, que la lengua de la gente es como el polvo, que se levanta con cualquier viento y se asienta solo, y que ella no iba a barrer la calle entera para que no le ensuciara los zapatos, que caminara derecho y dejara que el polvo cayera donde tuviera que caer. Fernanda se durmió con esa frase y amaneció con la decisión de no huir, pero amaneció también con una espina nueva, la de saber que, mientras esos rumores existieran, cualquier cercanía con Emiliano les daría alimento, y que por lo tanto lo más prudente, lo más protector para ella misma, era alejarse justo del único que había empezado a importarle. La segunda complicación tenía cara y nombre, y se llamaba Alejandra, aunque Fernanda tardaría un poco en enterarse de ella. Era una mujer del mundo de Emiliano, hija de una familia con apellido y con negocios entrelazados a los de él, alguien con quien todos daban por hecho, desde hacía tiempo, que Emiliano terminaría formando algo más que una sociedad. No había entre ellos amor, o al menos no de parte de él, pero sí una conveniencia largamente asumida por ambos entornos.
esa clase de arreglo silencioso en que dos patrimonios se atraen más que dos personas. Alejandra no era tonta y percibió el cambio en Emiliano antes de saber su causa. Lo notó distraído, notó que sus llamadas se acortaban, que su atención estaba puesta en otra parte, y con el instinto afilado de quien está acostumbrada a no perder, empezó a averiguar. No le costó mucho llegar a la fuente del rumor que ya circulaba en el edificio. Y aunque para el mundo de Alejandra una recepcionista de Ecatepec no representaba ninguna amenaza real, eso creía, con la seguridad de quien nunca ha tenido que dudar de su lugar, decidió, por si acaso, poner las cosas en su sitio, no con escándalo, con algo mucho más eficaz, recordándole a Emiliano en la primera ocasión que tuvo, delante de gente de peso, todo lo que estaba en juego si se dejaba llevar por caprichos, todo lo que ambos habían construido y podían perder, todo el mundo entero que se derrumbaría si él cometía la torpeza de mezclar lo que no se mezcla. Y ahí Emiliano se encontró, por primera vez en años, dividido de verdad. Porque una cosa era desafiar los rumores del vestíbulo, que le importaban poco, y otra muy distinta era mirar de frente el peso completo de su mundo, los negocios entrelazados, las expectativas, el lugar que le habían asignado desde siempre, y preguntarse si estaba dispuesto a ponerlo en riesgo por una mujer que ni siquiera le había dado señales claras de corresponderle, que lo trataba con cortesía, pero se cuidaba de él, como quien se cuida del filo de un cuchillo. Se dio cuenta, con una lucidez incómoda, de que acercarse a Fernanda no era solo cuestión de vencer la desconfianza de ella, era cuestión de decidir si él mismo estaba dispuesto a soltar la vida cómoda y previsible que tenía apalabrada, a cambio de algo incierto, sin garantías, con una persona que le había dejado clarísimo que no aceptaría jamás ser rescatada ni mantenida ni resuelta. Por un lado, estaba todo lo conocido. Por el otro, una mujer que tomaba 2 camiones y que era lo único verdadero que le había pasado en años. Y esa noche, solo en su departamento silencioso, con la ciudad encendida allá abajo, Emiliano entendió que tarde o temprano iba a tener que elegir y que cualquiera de las 2 elecciones iba a costarle algo que no podría recuperar. La decisión de Emiliano no llegó en la soledad de su departamento, como él había imaginado que llegaría, sino de golpe, en el peor y mejor momento posible, y fue Alejandra, sin quererlo, quien la precipitó. Ocurrió una tarde en el vestíbulo, cosa rara, porque Alejandra casi nunca pisaba las plantas bajas del edificio. Había ido a buscar a Emiliano por un asunto de negocios y al no encontrarlo de inmediato, se cruzó con Fernanda en la recepción. No hubo gritos. Alejandra era demasiado educada para eso. Su crueldad tenía la temperatura de un cuchillo dejado en el congelador. Se acercó al mostrador, la miró de arriba a abajo con una sonrisa perfecta y le dijo en voz baja para que solo ella la oyera que le convenía dejar de soñar despierta, que hombres como Emiliano se entretienen a veces con lo distinto, pero siempre vuelven a lo suyo, y que una muchacha que tomaba 2 camiones para llegar a un mostrador no debería confundir la amabilidad de un señor aburrido con algo que jamás iba a tener un lugar en su mundo. Lo dijo y esperó ver a Fernanda encogerse. Pero Fernanda no se encogió. Levantó la vista del mostrador, la sostuvo con esa calma de piedra que había heredado de su madre y le contestó sin alzar la voz, con una serenidad que resultó más filosa que cualquier grito, que tenía razón en una cosa y se equivocaba en otra. Tenía razón en que ella tomaba 2 camiones y lo decía sin vergüenza, porque cada uno de esos camiones lo pagaba con su trabajo y no le debía a nadie el pasaje. Y se equivocaba en pensar que ella soñaba con entrar a un mundo que no le interesaba. Le dijo, mirándola a los ojos, que ella no quería el mundo de Emiliano, que no cambiaría la mesa de su madre por ninguna torre, y que si algo la había hecho tratar a Emiliano con cortesía, no era su dinero, que le daba exactamente igual, sino que había resultado ser, por debajo del traje, una persona decente, cosa que, y esto lo dijo con una suavidad que dolía más que un insulto, no siempre venía junta con el apellido. Alejandra abrió la boca para responder y no encontró qué decir porque no estaba acostumbrada a que la enfrentaran sin miedo, y el miedo era la única herramienta que sabía usar. Y en ese instante exacto, las puertas del elevador se abrieron y salió Emiliano, que alcanzó a oír las últimas palabras y se detuvo en seco, mirando la escena. Alejandra pálida de rabia contenida,
y Fernanda de pie tras el mostrador, entera, sin haber cedido 1 milímetro. Fue ahí, viéndola defender su dignidad sin pedir auxilio, sin buscarlo a él con la mirada para que la rescatara, cuando Emiliano dejó de dudar. No hubo cálculo. No pensó en los negocios entrelazados, ni en las expectativas, ni en el mundo que se le podía caer encima. Pensó solamente que llevaba años rodeado de gente como Alejandra, gente que medía a las personas por lo que tenían, y que por primera vez en su vida tenía enfrente a alguien que lo medía a él por lo que era, y que si dejaba ir eso por cobardía, no iba a merecer nada de lo que tanto se había esforzado en construir. Caminó hasta el mostrador, y ahí, delante de Alejandra, delante de las recepcionistas que fingían no mirar, delante del vestíbulo entero que 2 meses atrás había visto a Fernanda salir humillada con una caja bajo el brazo, hizo lo único que podía deshacer de raíz todos los rumores sin ensuciarla más. No la rescató, no habló por ella, no ejerció su poder sobre nadie. Simplemente le dijo a Alejandra, con una cortesía tan fría como la de ella pero mucho más firme, que lo que hubiera venido a tratar con él tendría que esperar, porque en ese momento lo único que le importaba estaba de aquel lado del mostrador. Y luego se volvió hacia Fernanda, y ya no le habló como el dueño a la empleada, sino como un hombre a una mujer, y le dijo, sin bajar la voz, sin esconderse, que llevaba 2 meses inventándose pretextos para bajar a verla, que estaba cansado de fingir que era casualidad, y que si ella le daba permiso, quería empezar a cortejarla en serio, de frente, sin favores ni ventajas, como cualquier hombre corteja a la mujer que le quita el sueño. El vestíbulo se quedó en un silencio de esos que se pueden tocar. Alejandra entendió con la lucidez del orgullo herido que ahí no tenía ya nada que hacer y se fue con la barbilla en alto y el mundo cambiado bajo los pies y no volvió a aparecer, porque las personas como ella no pierden el tiempo peleando batallas que ya perdieron. Pero Fernanda no dijo que sí de inmediato. Claro que no. Habría sido traicionar todo lo que era. Lo miró largo, con el corazón golpeándole el pecho de una manera que llevaba semanas negando, y le hizo una sola pregunta, la única que importaba, la que resumía la regla entera con que su madre la había criado. Le preguntó si aquello que le ofrecía venía con la idea, aunque fuera escondida en el fondo, de resolverle la vida, de sacarla de sus camiones, y de Ecatepec, y de todo lo que era, para convertirla en otra cosa más cómoda de amar. Porque si era eso, le dijo, prefería que se ahorrara las palabras, que ella no estaba en venta ni en rescate, que no quería que la mejoraran, sino que la quisieran como era, con su madre, con su casa al final de la calle empinada, con su origen entero a cuestas. Y Emiliano, que 2 meses atrás habría intentado enamorarla, justamente resolviéndole todo, entendió por fin la lección completa que ella le había estado enseñando sin proponérselo. Le contestó que no venía a cambiarle nada, que si algún día ella quería un coche, se lo compraría con su propio sueldo y él la vería salir del concesionario orgulloso sin haber puesto un peso, que él no quería sacarla de su vida, quería que lo dejaran entrar en ella, aunque entrar significara tomar a veces esos 2 camiones a su lado. Y esa última frase, dicha por un hombre que tenía coche con chofer, fue la que quebró por fin la defensa que Fernanda había sostenido durante 2 meses. No lo abrazó ahí, delante de todos, porque no era mujer de espectáculos, y porque algunas cosas se guardan para donde no llegan los ojos ajenos. Pero le sonrió, por primera vez sin cautela, con una sonrisa que Emiliano no le había visto nunca. Una que le desarmó la cara entera, y le dijo que sí, que la cortejara pero despacio y a su manera, y que la primera vez que intentara deslumbrarla con dinero, se acababa todo. Él se rió, aliviado como no se reía desde hacía años, y le prometió que jamás la deslumbraría con nada, que no fuera él mismo, que era, dijo, lo único que le daba miedo ofrecer, porque era lo único que no tenía precio ni respaldo. Y así, sin escándalo, sin que él la rescatara y sin que ella se rindiera, empezaron. Lo que vino después, lo fueron construyendo a su ritmo, sin atropellarse. Emiliano cortejó a Fernanda como se corteja de verdad, con paciencia, con tiempo, aprendiendo a estar en su mundo en lugar de arrastrarla al suyo. La primera vez que fue a Ecatepec, subió la calle empinada con sus zapatos caros, llenándose de polvo, y se sentó a la mesa de doña Amparo a comer un guisado que valía, le dijo con honestidad, más que cualquier cena a la que lo hubieran invitado en su vida.
Doña Amparo lo recibió con desconfianza, por supuesto, porque era hija de la misma escuela que su hija, y le hizo las preguntas que tenía que hacerle, sin rodeos, mirándolo a los ojos mientras servía. Y Emiliano, que ante consejos y accionistas jamás bajaba la guardia, ante aquella mujer del delantal, se sintió examinado como nunca, y respondió con una humildad que terminó de ablandar a la madre. Antes de irse, doña Amparo le dijo una sola cosa, la sentencia que valía por su bendición, que a su hija la había criado para no deberle un favor a nadie, y que si él entendía eso, podía volver cuando quisiera. Emiliano entendió. Volvió muchas veces. Fernanda no dejó su trabajo, ni el edificio, ni sus 2 camiones, no de inmediato, porque irse habría sido admitir que su lugar dependía de él, y ella no iba a dejar de ganarse su pan por estar enamorada. Siguió llegando puntual, siguió siendo impecable, y poco a poco los rumores se apagaron solos, porque el polvo, como decía doña Amparo, se asienta cuando uno camina derecho, y no había nada más derecho que la manera en que aquellos dos se trataban a la vista de todos, sin esconderse pero sin exhibirse, con un respeto que a los murmuradores les quitó el aire. Don Genaro fue de los primeros en saberlo, y Fernanda se encargó, tal como había prometido aquel primer día, de agradecerle por lo que hizo. Le dijo que si ella tenía ahora lo que tenía, era porque él, un día, se había negado a quedarse callado ante una injusticia, y el viejo, conmovido, le contestó que había hecho apenas lo que cualquiera con vergüenza debería hacer, y que si el mundo tuviera más gente dispuesta a subir unas escaleras por alguien a quien ni conocía, sería un lugar mucho mejor. Emiliano lo ascendió no por lástima, sino porque un hombre así valía más que cualquier gerente asustado. Y don Genaro se jubiló, tiempo después, en la paz que siempre había querido. Pasó el tiempo suficiente para que lo que empezó como cautela se volviera confianza, y lo que empezó como atracción se volviera amor de ese que no necesita anunciarse porque se nota en las cosas pequeñas. Fernanda terminó de pagar sus deudas viejas con su propio sueldo, y el día que por fin se compró un coche, uno modesto, elegido por ella, pagado por ella, fue Emiliano quien la esperó afuera del concesionario, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos y una sonrisa boba, viéndola salir manejando su primer carro con una dignidad que a él le pareció más hermosa que cualquier lujo que hubiera comprado en su vida. Y cuando ella bajó la ventanilla y le preguntó, burlona, si el señor millonario quería un aventón, Emiliano subió al coche de segunda mano de la mujer que amaba. Se acomodó en el asiento del copiloto y le dijo que la llevara a donde quisiera, que él iba feliz de que por una vez en la vida no fuera su dinero el que manejaba, sino ella. Se casaron sin gran alarde, en una fiesta donde la mesa de doña Amparo y el mundo de Emiliano por fin se sentaron juntos, y donde don Genaro, de traje nuevo, lloró como un abuelo. Y Fernanda, que había entrado a aquel edificio no hacía tanto muerta de miedo de perder un empleo, y que había salido una vez de él con una caja bajo el brazo y la espalda recta, entendió al fin que aquel martes horrible no había sido el peor día de su vida, sino el primero de la mejor parte de ella, que a veces un camión se descompone justo para dejarnos parados exactamente donde la vida quería que estuviéramos, y que el amor verdadero no es el que nos rescata, sino el que se sienta a nuestro lado, sin prisa y sin favores, dispuesto a tomar los 2 camiones que hagan falta con tal de no soltarnos la mano.